Hola, profe, ¿qué tal? El día de hoy le voy a explicar sobre el laboratorio número 1 que consta de método de análisis de corrientes de cortocircuito. Como una breve introducción, tenemos que en los sistemas eléctricos de potencia se utilizan algunos parámetros para el dimensionamiento de protecciones y equipos, entre otros. En este caso tenemos el cálculo de corrientes de cortocircuito bajo la norma IS 60909, o más conocida como el método de las impedancias. Como objetivos tenemos aplicar la norma IEC para el cálculo de corrientes, eso es en forma práctica o escrita. Tenemos el empleo del software Design Ineplan bajo la misma norma. Y como último objetivo tenemos comprobar matemáticamente los niveles de potencia y corriente con los resultados del software. Como equipos y materiales tenemos una PC de escritorio con los softwares que utilizamos, que es el Neplan y el Design en sus dos versiones. Como ejercicio número 1 tenemos el equivalente de unas barras sometidas a una tensión de 110 kilovoltios y con una corriente subtransitoria de cortocircuito de 11 kiloamperios. Nos dan como dato el cociente entre la resistencia y la reactancia, que es 1 o 0.1, y la constante de la norma es 1.1 para este caso. De esto sacamos la fórmula, que es la potencia del cortocircuito subtransitoria es la raíz de 3 de la tensión por la corriente que nos dan como dato en esta parte, el dato. De esa manera determinamos la potencia del cortocircuito subtransitoria, que es 2095.7814 MVA, de lo cual comparamos con el software. Como podemos ver, si sale 2095.781 en la barra y la potencia es en el equivalente. Ahora el mismo resultado con el software Design. Tenemos el mismo dato, como podemos observar. 2095.78, 2095.8. Si lo queremos observar, tenemos los datos que nos arroja en esta parte. 2095.78 con una corriente de cortocircuito de 11 kiloamperios. Ahora nos dirigimos al ejercicio número 2, que es netamente cálculo. Nos dice que tenemos un transformador de 150 MVA con un nivel de tensión de entrada de 220 kilovoltios y 60 kilovoltios, una tensión de cortocircuito de 15%, un tipo de conexión y pérdidas de 1250. En este ejercicio lo que se calcula netamente son los parámetros en el lado de primario, y para hallar en el lado de low voltage, que es el que te pide, tenemos que referirlo, y eso lo hacemos multiplicando por la relación de transformación. En este caso calculamos dividiendo la tensión de entrada entre la tensión de salida, o la tensión de alta entre baja. Como podemos ver, de esta manera determinamos la impedancia de cortocircuito en el lado de alta, que es la tensión de cortocircuito por la tensión de alta sobre la potencia nominal que tenemos como dato en el ejercicio. Nos sale la impedancia, pero como les dije tenemos que referir al lado de baja, que es simplemente multiplicar por el A al cuadrado, que es la relación de transformación. De esta manera vamos determinando los demás parámetros. Bueno, acá en la resistencia a cortocircuito sí tenemos una fórmula que ya utilizamos varias veces, que dice las pérdidas en condiciones normales es igual a la resistencia, 3 veces la resistencia por la corriente nominal al cuadrado, de lo cual determinamos la corriente mediante la fórmula que sabemos que es potencia nominal sobre raíz de 3 por tensión nominal. Sacamos la corriente y reemplazamos en esta fórmula. De esta parte tenemos la resistencia en el lado de alta, y como les dije es el lado de alta, pero nos piden en low voltage, que es el de baja. En el lado de baja por la relación de transformación al cuadrado. De esta manera están resueltos todos los ejercicios. Nos piden el factor de corrección, la impedancia en ohmios, que son fórmulas que nos dieron en la guía. Bueno, ahora tenemos el ejercicio 3, que lo resolvimos conjuntamente con su persona, pero con datos cambiados. Realizando lo mismo, simplemente la potencia de 240 MVA a un nivel de tensión de 24 kilovoltios, una reactancia subtransitoria de 20%, una reactancia transitoria de 24%, una reactancia síncrona o de secuencia positiva en 125, la reactancia negativa de secuencia negativa en 32 y la reactancia 0 es en 6%.
Nos piden hallar algunos datos bajo la norma IS 6009, que es la norma que estamos empleando. De esta manera resolvemos bajo el mismo procedimiento que nos dejó usted. Ahora de esta manera nos salen los datos más importantes, que es la corriente subtransitoria, que es 32.29, y la potencia cortocircuito 1280. Como podemos ver, el software nos bota los mismos resultados, 1200 y 32.29, o 27 en este caso, son decimales nada más. De igual manera el software de Silent, como podemos ver, acá están los resultados y también tenemos la tabla de resultados. Nos dice que tenemos el factor, como sabemos, en la norma 60909 es 1.1, a un nivel de tensión de la barra 22.9, la potencia de cortocircuito subtransitoria 1280 en una corriente de 32.29 kiloamperios. Bueno, ahora vemos el cuarto ejercicio, que es el ejercicio que nos dice que tenemos un equivalente de red que alimenta una barra de 138 kiloamperios, kilovoltios, y alimenta un transformador que reduce a 22.9 kilovoltios. Luego, en la etapa BC es una línea de transmisión. Usted nos da unos datos, por ejemplo, la potencia máxima de cortocircuitos subtransitorios, que es 4 GVA. La relación, el cociente entre la resistencia y la reactancia es 0.1, el tipo de barra PV que se usa en el software D-Silent. Datos de transformador, como podemos ver, tensión de cortocircuito, pérdidas, bueno, la potencia, y la red de distribución, que es la línea, nos da los niveles de tensión que nos indica el gráfico, la corriente, la distancia, que es un dato importante, la resistencia transitoria en 0.5 ohms por kilómetros y la reactancia, que es 0.12 ohms por kilómetros. En esta parte podemos ver la corriente cortocircuito transitoria en la barra A, que es la potencia subtransitoria máxima que nos da como dato usted sobre la raíz de 3 por el nivel de tensión, que es 138. De esta parte nos sale 16.734 kiloamperios. Para la parte B, si tenemos que poner una potencia base, que al final a cualquier valor siempre devuelve, porque son valores PU, vuelve al valor normal. Para ese caso utilizamos, bueno, yo utilicé 100 MVA como dato, y nos dan que la reactancia de subtransitorio nos da 0.025 PU. Entonces, como tenemos la reactancia, queremos la resistencia, aunque realmente se desprecia, pero por valores técnicos dan el parámetro que es el cociente, de lo cual hallamos la resistencia. Entonces, tenemos reactancia y resistencia, podemos hallar la impedancia. De esta manera podemos hallar como ya tenemos que sumar las impedancias, como es el método del triple 6009, sacamos la impedancia del transformador o la reactancia del transformador, que en este caso es la tensión de cortocircuito por la potencia base que nosotros hemos asumido que es 100 MVA sobre la potencia nominal del trafo, que es 50 MVA. En este caso hallamos la impedancia total en la barra B, que suma la resistencia del sistema con la reactancia del sistema y la reactancia del transformador. De este paso hacemos una suma pitagórica, ya que estos son valores reales, se podría decir. Hallamos la impedancia. Entonces la potencia del cortocircuito es, como sabemos, la potencia base que hemos asumido 100 MVA sobre 0.265, el número que hemos hallado en la impedancia en toda la barra B, que es la resistencia y la reactancia del sistema, de lo cual nos sale una potencia de cortocircuito trifásico de 377.34. Ahora, para hallar la corriente simplemente utilizamos el parámetro que hemos hallado, que es la potencia de cortocircuito entre la tensión nominal por raíz de 3. El nivel de tensión, como ya sabemos, ya es 22.9, porque ya estamos la barra B al secundario del transformador. Tenemos como respuesta 10.31. Ahora, para la barra C, tenemos que sumar las impedancias del sistema y del transformador. Entonces, para hallar la resistencia, tenemos como dato que es 0.5 ohms por kilómetros, y tenemos que hallar por la longitud. Como ves, acá sobre kilómetros, por kilómetros se van las distancias y solo queda ohmios. Entonces, como son 20 kilómetros, tenemos un ohmio de resistencia de línea, y como tenemos 0.12, tenemos 2.4 ohmios de resistencia de reacción.
Entonces, estos son valores reales. Lo que tenemos que hacer es pasarlos a valores en PU. Entonces sacamos la impedancia de la línea. Al hallar la impedancia, simplemente dividimos la resistencia entre la impedancia y determinamos los valores en PU, como podemos ver acá. Ahora, para hallar la impedancia equivalente, como ya sabemos, tenemos que sumar las resistencias y las impedancias del sistema más el del trafo. Entonces, de esta manera tenemos una suma pitagórica que nos da como impedancia equivalente 0.7492. Entonces, el mismo procedimiento, la potencia de cortocircuito es 100 MVA entre 0.7, que es la impedancia total del sistema, más el trafo, más la línea, y tenemos una potencia de cortocircuito de 133.46. Y de esta manera, del mismo procedimiento, tenemos la corriente. Como podemos ver, el software Neplan nos arroja los mismos resultados con una cierta variabilidad de decimales, y de igual manera el software DeepSilent. Como podemos ver, acá tenemos unos datos que son las corrientes de falla del sistema. De igual manera acá el software DeepSilent nos arroja esos datos. Eh, Ahora vemos las observaciones, son que los cálculos coinciden en la mayoría con el software Neplan y DeepSilent. Y bueno, unas observaciones que se dieron es para generar las fallas en el software DeepSilent tenemos que indicar las barras de falla. Si no seleccionamos no arroja ningún resultado. Observamos que también dentro de los software existen 5 métodos que son de análisis de corriente de cortocircuito. En este caso simplemente utilizamos la IS 6009. Y por conclusión tenemos que se realizó los cálculos, como podemos observar en el informe, y que pudimos contrastar, ¿no? También concluimos que estos softwares son de gran importancia, puesto que se utilizan en sistemas ya reales, como podemos ver. Por ejemplo, hay empresas que utilizan estos softwares. Eh, bueno, se recomienda insertar los parámetros de manera correcta dentro del software, puesto que si no los datos salen transgiversados o erróneos. Y se recomienda. Y eso sería todo, profe. Gracias.